Bueno, pues sí, como les decía, 12 días después del que el gobierno federal ordenara la ocupación por la Marina de 127 kilómetros en vías férreas en Veracruz, concesionadas a la empresa Grupo México de la REA, en la mañanera de ayer el presidente dio a conocer que llegaron a un acuerdo y lo dijo así. Y ya se llegó a un arreglo, se hizo un avalúo, van a regresar la concesión y en el tramo de el Istmo hacia Veracruz se amplía la concesión a 8 años. No se paga, sino se les amplía 8 años su concesión por ceder el tramo del Istmo. Ayer. No, ayer era el último día para poder llegar al acuerdo. ¿Cuándo se vencía? 2036, son 8 años más, va a ser 2044. Bueno, y para hablar más de este tema, que está no solamente interesante, pero que es importante, vamos a hacer contacto con Sergio Negrete Cárdenas, doctor en Economía y profesor del ITESO. Sergio, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy buen día, Adela. Como tú dices, es un tema muy importante por todas las implicaciones que tiene. Es grave y bueno, pues efectivamente hay que hablar de esto. No se puede dejar pasar esta ocupación, como le llamaron, temporal, de facto expropiación, el forzar un acuerdo de esta naturaleza, realmente tiene muchas aristas muy negativas esta acción del gobierno federal, que al menos, bueno, ya se negoció, pero se negoció, bueno, negociar con una pistola en la cabeza, digamos que tiene otro nombre muchas veces, y eso es lo que efectivamente ocurrió. Que la verdad gobiernos anteriores, administraciones anteriores no se habían metido con la REA, ¿no? No, a ver, tú contaste algo muy cierto con respecto a la contaminación que desató Grupo México. O sea, hay actividades ciertamente que deben ser investigadas, compensadas, condenadas en caso de haber responsabilidades directas de personas. Entonces sí, no se metían en ningún aspecto, ¿no? Ni positivo ni negativo, bueno, más que para pues para hacer negocios, pues vamos a, o permitir hacer negocios. Ciertamente, pero este meterse de esta manera tampoco es, digamos, de lo más positivo que puede haber. Es una demostración de fuerza, la fuerza del Estado, con el ejército ocupando instalaciones. Pues realmente no hay manera, pues, de justificar esta acción, bajo parámetros, digamos, de una normalidad democrática o normalidad, más que democrática, legal. O sea, dice, oye, el Estado, el gobierno tiene el derecho de expropiar. Sí, sí lo tiene, está en las leyes, pero pues que te ocupen así de golpe y te fuerzan a negociar, pues realmente es algo que, digamos, juega con la legalidad y realmente rompe, pues, con lo que se esperaría de un Estado de Derecho y de un gobierno que dice, oye, quiero recuperar esta concesión. Bueno, pues vamos a sentarnos, pero reitero, no nos sentemos con una pistola en la cabeza. Ahora, ¿es ilegal? Estrictamente no lo fue. O sea, sí se permite esta clase de expropiación temporal o esta clase de acciones. Tú puedes argumentar que tenía una base legal, sí. O sea, es por eso que hay que ser muy cuidadoso con esto. Sí. Pero, pues de todas, o sea, la acción per se y la forma en que se ejecutó, sin aparte ninguna, digamos, negociación previa que se sepa, abierta, pública. O sea, estás realmente, deja de decirlo así, legal sí, pero abusando de esa legalidad, llevando al extremo lo que tú puedes hacer para forzar una situación y vaya. O sea, y quedó muy claro a la hora en que la REA pedía X cantidad de dinero a cambio de la concesión,
Y de entrada el presidente diciendo que no daba absolutamente nada y que era casi algo que el gobierno había concedido y lo que yo doy te lo puedo quitar. Era básicamente la premisa presidencial. Eso, por cierto, sí hubiera sido absolutamente ilegal. Claro, Entonces, claro. por eso se procedió de manera distinta. Claro. Ahora, ¿era mucha lana, Sergio, la que estaba pidiendo la REA? 9,500 millones. No lo dudo, ni tantito. Porque Digo, pues, es un hombre de mucha negocios. lana, pero para lo que es, me refiero. No me refiero para ti, para mí, no, porque Sí, no, bueno, sería no. muchísimo dinero. Me refiero que, yo creo que ciertamente la concesión valía menos. A lo que me refiero es que la REA, pues de entrada pides mucho para Sí. quedarte con menos. ¿Cómo hacen en negociaciones? Pido mucho Exacto. y vamos Sí, negociando, ¿no? Vamos negociando, vamos bajándonos, Exactamente. Entonces no lo dudo, te digo, no es que tenga yo una idea precisa del valor de la concesión, te confieso en ese sentido la ignorancia, es el saber que pues así se proceden los negocios. Y el presidente pues lo tomó como algo personal, estaba como ofendido, ¿no? Que cómo era posible que le pidieran esa cantidad de dinero. Bueno, por contrapartes, ¿cómo es posible que usted rompa con algo que estaba concedido? Sí, no por su gobierno, pero por gobiernos anteriores. Entonces, bueno, pues las dos partes tenían derecho, digamos, para estar escandalizadas. Oye, pues yo creo Pero, que hay muchos que pudieran estar preocupados por otras concesiones que tienen del gobierno, ¿no? Es que ese es el punto. El presidente ha empezado con un discurso muy peligroso, Adela, de decir casi, bueno, es un favor que yo te hice. Es algo que yo te concedí, una concesión. Yo te concedí algo. Está jugando con las palabras. Y entonces, bueno, pues de la misma manera en que yo te lo di, te lo puedo quitar. Eso es peligrosísimo. Ya empezó a usar un poco ese lenguaje también con Banamex. Es que es una concesión. Dices, porque Banamex se rehúsa a venderle. Y menos al precio, por cierto, hablando de precios, al precio que el presidente ya le había puesto al banco, que es otra cosa extraordinaria de su manera de visualizar estas cuestiones. Entonces, realmente sí tenemos una radicalización del gobierno federal a 17 meses de que termine la administración, en que pues parece que el presidente cree que ahora sí que puede hacerlo, mientras que diga título de concesión, pues yo lo puedo quitar, yo lo puedo solicitar, yo lo puedo modificar, porque al fin y al cabo yo lo di, al fin y al cabo era mío. Tenemos otra vez otra definición peligrosa de soberanía nacional es que es un territorio importante para la soberanía nacional. Dice, ahora, bueno, entonces, ¿va usted a expropiar todo el istmo o qué es lo que va a...? Perdón, Adela. No, para que no tengamos dudas, quienes tienen una concesión pagaron por esa concesión. Sergio, concursaron, pagaron. Concursaron y pagaron has hecho un punto. Mucho dinero. Absolutamente. No fue algo que se acercaron a una ventanilla. Yo quiero. Pidieron, yo quiero, y le sellaron y listo, ya está. Concedido. No, absolutamente. Fue algo competido, fue algo que el gobierno en muchas ocasiones ofrece. Sí, bueno, ¿quién quiere explotar, usar, qué sé yo? No lo voy a hacer yo. No tengo lana para hacerlo, pero ¿quién quiere? ¿No? Generalmente es eso. O quiero obtener lana, quiero sacar dinero. Claro. Como era, pues un gran ejemplo con Peña Nieto fue el petróleo. Sí. A ver, el petróleo sigue siendo de la nación. Yo te doy un pedazo de terreno para que tú lo explotes. ¿Cuánto pagas? Es eso una concesión. No es una graciosa, ahora sí que literalmente regalo o concesión del gobierno federal. Porque de pronto la gente cree que pues se los dieron, ¿no? Por cuates y pagan un dinero y bastante, ¿no? Sí. Absolutamente. Entonces, ¿vas a romper con eso? Pues no son las formas de romper. ¿Te puedes amparar legalmente en cómo está escrita la ley? Sí se puede, pero, reitero, no es... A ver, lo que es seguro es que lo que no puedes alegar es que estuvo bien hecho. Fue un exceso de autoridad por parte del presidente, ya quedó arreglado. Yo creo que lo de las partes, y sobre todo la REA, por supuesto, fue más vale mal arreglo que buen pleito. Pues claro. Y listo. Claro. Ahora, ¿cómo afectó esto cómo impactó al mercado? ¿No? Esa es otra. Mira, esto va a ser futuro, Adela, porque no sabemos cómo lo va a afectar realmente. O sea, en el sentido de inversiones, que es lo que yo creo que tú te estás refiriendo.
Deja decirte esto, no deja de ser peculiar. La inversión extranjera directa en México, en términos anuales, está más o menos entre los 30, 40 mil millones de dólares al año. Así está desde 2013, desde que Peña Nieto hizo el Pacto por México, abrió Sí. varios sectores, tú lo recordarás. Desde esa época subió la inversión extranjera de los niveles que estaba entre 20 y 30. Te estoy haciendo números muy gruesos. Entre 20 y 30 se pasa a entre 30 y 40 en los años de Peña Nieto. Bueno, aquí te va lo que para mí es una sorpresa. Yo te lo confieso. Esos números siguen con López Obrador. Sí, sí, sí. Entre 30 y 40, uno se impacta de ver esto, decir, bueno, pero ¿qué no está espantando la inversión? ¿Qué no se supone que esta clase de políticas, de actitudes debería llevar a los inversionistas extranjeros mejor a otras tierras? Bueno, podemos especular que la inversión extranjera en México sería mucho más elevada si Ya. no fuera por estas acciones. Pero eso es especulación. Lo que tenemos son los datos y no son otros datos. Los datos nos dicen que la inversión sigue en todos los años que ya lleva López Obrador al ritmo de Peña Nieto. No te puedo yo, bueno, sí te descifro un poco el misterio, a ver si hay explicaciones. Y básicamente son que los inversionistas extranjeros dicen, esto a mí no me va a pasar. Esto le pasa a la REA muy específicamente en un pedazo de vía. Esto le pasa muy específicamente a Constellation Brands, con una cervecera que iba a poner en Ensenada. O sea, pensando, y tienen razón, Adela, en eso sí hay razón. Es decir, a ver, por regla general, el gobierno de la República no está atacando a toda la inversión. Ah, Iberdrola es otro gran ejemplo, ¿no? Claro. Te ataco hasta que me vendes. Pero son casos muy específicos. Entonces, la gran mayoría de los inversionistas, que por cierto son en manufactura, entonces, bueno, dicen, bueno, a mí no me va a tocar. Y le sigo invirtiendo en México. Afortunadamente, por sí, cierto. Claro, Sí, claro, afortunadamente. Pero esto, pues, manda un mensaje a los inversionistas como dices tú, pues no te lo puedes explicar cómo, a pesar de todo esto, siguen los inversionistas, sigue México siendo atractivo para los inversionistas, ¿no? Sí, ahora, deja de decirlo, a comparación de muchos otros países, y te destaco el ejemplo de Brasil, la inversión extranjera directa en México no es espectacular. A ver, subió con los años de Peña Nieto, pero en años recientes ha subido en muchísimos países de manera mucho más elevada. O sea, realmente nos hemos quedado muy atrás en materia de inversión extranjera. México recibe aproximadamente el 2% de la inversión extranjera global directa. Y antes recibíamos hasta 4 o incluso arriba del 4%. Por decirte algo, México anda en los 30, 40 mil millones, ya te comentaba. Sí. Brasil anda en los 90, 100 mil millones de dólares. Más del doble. Más del doble. Es otra liga. Y no es solo Brasil. Bueno, de China ya ni te platico. China es 180 mil millones. Entonces, bueno, sí nos hemos quedado atrás, pero no ha habido ese colapso, ese desplome de inversión extranjera que uno pensaría que podía traer deja la retórica, deja las palabras, las acciones presidenciales. Te clausuro Constellation Brands, le arrebato un pedazo de vías a la REA. Ciertamente esta clase de cosas asustan, pero al parecer a muchos, bueno, dicen, esto a mí no me va a tocar, esto a mí no me va a pasar, y por lo tanto sigo invirtiendo en México. Pero vamos a ver qué pasa. Hay una cosa muy real y sí está sucediendo y es de semanas recientes para acá. La radicalización de la actitud del presidente. Justo. Y se ve en Banamex se ve en Grupo México. Sí. O sea, no es el presidente de siempre, ya de por sí problemático. Está más radical. Está más radical. Sí, más estatista, más nacionalista, más radical, más extremo, más autoritario. Y más dispuesto a hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Sobre yo todo me temo por sus megaproyectos. Yo me temo mucho un López Portillo en su último año de gobierno, más que su último año, sus últimos 3 meses de gobierno, en que tratando de salvar su legado y su visión, y bueno, hizo locura y media, destacadamente nacionalizar la banca. Sí, sí. Entonces, no sé si estoy siendo muy extremo en este juicio, puede ser. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Pero sí, esta clase de actitud presidencial de que se le va entre las manos su proyecto de país, esa visión tan grande que tenía de sí mismo, López Portillo, y que comparte López Obrador, esta visión histórica de transformación y de un gran sexenio, y que de repente ve que no está siendo así, y entonces se van por acciones
radicales extremas esperando salvar su proyecto. Esperemos que no suceda, pero sí hay señales ya por parte de López Obrador de que está empezando a girar en esa dirección. Exacto, dispuesto a todo, ¿no? Sí, ¿qué tiene que perder? Excepto su legado histórico. Dices, bueno, es que se lo está perdiendo de todas maneras. De por sí no lo tiene, ya está echándole otra vez la culpa al pasado. Ahora, sé que esto es de los homicidios, del Sí, número pero de ayer lo homicidios. dijo, claro, ayer Exacto. lo dijo. Es que yo lo que me causa mucha gracia de López Obrador es que 14 años de campaña siempre estuvo diciendo esto es un cochinero, pero si me dan el voto yo lo voy a arreglar. Y ahora dice, no, es que no lo puedo arreglar porque me dejaron un cochinero. Entonces dices, bueno, una persona, ya sé que es la frase trillada, ya sé que todo el mundo la dice, pero en campaña tenía todas las soluciones y ahora tiene todos los pretextos. Sí. Entonces, bueno, pues es eso. Y ahora pues ya se le acabó el tiempo, ¿eh? Ya no es, ya no puedo, es ya no pude, ¿no? Exacto, ya no pude porque no me dejaron. Sí. Siempre tienes que agregar eso. Yo sí quería. Bueno, al menos te doy un consuelo. Al menos ya no sale con él. Es que necesito otros 6 años. Exacto. Porque esa era la cantaleta que trajo. Sí. No, de hecho, pues sí, está en ello. Necesita otros 6 años, ¿no? No. Él Quizá está no bien encabezado por él perfecto. directamente, pero necesita otros 6 años. Afortunadamente no tiene la mayoría en el Congreso que necesita para cambiar la Constitución, porque cómo le encantaría, lo sabemos perfectamente todos, pero bueno, sí, sabe que no puede modificar la Constitución y por ende no va a ocurrir, pero vaya que sí le encantaría decir, es que necesito otros 6 años. Para ahora, enderezar este barco. Sí, ahora, Adela, este asunto con la REA, ¿no? Sí. ¿Influyó en la venta de Citi? Yo estoy seguro. A ver, realmente ojalá un día pudieras conversar con alguien de Citi, pero estoy absolutamente cierto que en Citi estaban horrorizados. A ver, de entrada, Citi plantea la venta de una parte del banco como lo ha hecho en otros países del mundo. Era parte de una estrategia global. Esto hay que recordar. Vamos a vender la banca minorista de consumo. Ok, vamos a hacerlo en México como en otras partes. Lo primero que hace es salir el presidente a decir, no voy a permitir que un extranjero compre el banco. Contra la ley, porque la ley lo permite. Pero no, ya. De entrada yo no lo voy a autorizar que sea un extranjero. Segundo, no pueden despedir gente. Quien compre Banamex no va a poder despedir personas. Entonces le cierras la puerta. 1, a los extranjeros. 2, a los bancos nacionales que querrían fusionarse con Banamex. Claro. Pero que como una estrategia lógica posterior a la fusión, pues despides gente. Entonces, ya de entrada desvalorizas el banco de una manera extraordinaria, le reduces mucho valor, siguen negociando, acaban con la REA y al que está negociando contigo le das un golpe con lo de esta expropiación, llamémosle temporal. Entonces, bueno, yo creo que Banamex fue, como dirían, apaga y vámonos, olvidémonos por favor de este país, de este gobierno de este país, anunciamos que cambiamos la estrategia, que vamos a salir a bolsa en 2025. Nos quitamos de broncas y la verdad, yo creo que Banamex hizo muy bien. O sea, yo creo que cualquiera hubiera hecho lo mismo. Decir, ya, basta. Este señor lo único que hace es estarnos golpeando. No digo que fuera a propósito, dicho sea de paso. Yo no digo que López Obrador tuviera como objetivo restarle valor a Banamex, pero finalmente era el resultado de sus acciones. Y aparte, para acabarla de rematar, sale con su oferta, el ofertón, la REA iba a pagar $7,000 millones, pero 2,000 iban a ser de impuestos, entonces quedan 5, yo pago esos 5, pero 2 que sean con fondos de Afores y todo esto, entonces yo pongo 3 y así se queda con 60% del banco. Es muy importante ese 3, porque así controla Banamex sin ser el dueño total, pero realmente lo controla por completo. Claro. Y entonces quería quedarse con Banamex por 3,000 millones. No, bueno, que la banca es muy buen negocio, según dijo. Y que bueno, que era momento de comprar un banco. Tan buen negocio como es la refinación de petróleo. Y perdemos dinero impresionante refinando petróleo. Pues claro. Pero yo sé que brinco otros sectores, yo sé que te estoy dando brincos. No, pero es absolutamente cierto y claro, ¿no? Impresionante. En vez de hacer una refinería, pues ya hubiera arreglado las que tiene. Las que ya tenemos. ¿Sabes qué es lo peor? Que las está arreglando y cuesta muchísimo dinero. Muchísimo dinero.
Entonces, en promedio, más o menos, número grueso, Pemex Refinación pierde 200,000 millones de pesos al año. El gran negocio de la refinación en todo el planeta, excepto en México, que por alguna razón misteriosa pierde dinero. Yo te apuesto que hubiera logrado que Banamex perdiera dinero también, pero Sí, bueno, claro, pues lo hubiéramos claro. Lo Ese buen hubiéramos negocio conseguido. se hubiera convertido en un elefante ahí, ¿no? El hombre que presumía que no tenía tarjeta de crédito, cuenta bancaria, que no sabía llenar un cheque, decidió que quería Quería manejar comprar un un banco. banco. ¿Por qué no? ¿Quién dijo miedo? Y sobre Sí. todo cuando el dinero no es tuyo, aparte de todo. Entonces, Sí, bueno, claro. pues es perfecto. Oye, a ver, pero esto cómo impacta y cómo nos va a impactar a los mexicanos de a pie, ¿no? Porque estamos hablando del segundo hombre más rico de México, que debe de estar haciendo muchos corajes, ¿no? Porque, pues le dieron, le extendieron la concesión, ¿no? El tiempo de concesión, pero le van a cobrar el derecho de paso, ¿no? Sí, Y ha de así estar es. muy enojado. Pero ¿cómo nos afecta todo esto? ¿Qué va a pasar con la economía? Afecta, como tú sabes perfectamente bien, en el sentido de que sin duda impacta la inversión, sin duda impacta el empleo e impacta el Estado de Derecho, o sea, impacta que tú te sientes desprotegido, inerme. De por sí estamos inermes ante el crimen, que ya es una especie de Estado paralelo, más bien una fuerza paralela, con la que tienen que lidiar tantos hombres de negocios, pequeños y grandes, o Sí, sea, sí. de acuerdo al sapo es la pedrada, y llegan y te piden de acuerdo a lo que creen que tu negocio está generando. Entonces, tienes a todo un empresariado, pero me refiero no solo a los larreas, ojalá fueran solo los larreas, esos tienen el tamaño para ponerse frente a frente, Sí, aunque salgan perdiendo perdiendo. a la hora que les ocupan con el ejército. Pero imagínate el pequeño empresario, el que está inerme ante un juez, ante un policía o ante un extorsionador y que sabe que no tiene la protección de un gobierno, que no sabe que no tiene el apoyo de la ley, que la ley se puede torcer o interpretar Sí. o simplemente vamos a ser llanos, a ignorar. Entonces, pues es muy, muy problemático porque aparte es una herencia que se está dejando de gobiernos futuros. O sea, restaurar un Estado de Derecho que de por sí estaba bastante maltrecho. Sí. Ahora no vamos a presumir que estaba muy bien con Peña Nieto, No, pero ni con estamos peor. gobiernos anteriores. Pero siempre se puede estar peor. Una Sí. gran lección, por cierto, para la lección que sigue y que tanto se dijo en 2018, es que no podemos estar peor. No, Bueno, pues aquí sí. lo tenemos. Ahora, ¿cómo está la economía en este país? ¿No? Porque presumen que la economía está bien. El peso está apreciado, pero ¿qué va a pasar? ¿No? Mira, ¿Cuánto puede aguantar esto? no, el peso es realmente hay varias explicaciones para el peso, yo te doy tres. Uno es la diferencia en las tasas de interés, Sí, que están muy altas en México, entonces bueno, altísima. te ayuda a detener el ahorro en pesos, a que la gente incluso venga de afuera y ahorre en pesos. Eso es muy importante. En Exacto. Estados Unidos la tasa de interés está en Aquí 5.25 estamos y en en México está en 11.25. Son 11. 6 puntos, más del doble Sí, de sí, sí. diferencia. Imagínate tú. Pues ya con eso tienes bastante. Dos, las remesas. Las remesas están entrando a México a un ritmo de 60,000 millones de dólares anuales. Sí. O sea, es un chorro de dólares. Y a la hora que tienes un chorro de algo, que se llama oferta, el precio baja. Bueno, pues en este caso hay muchos dólares, pues baja el precio del dólar. Entonces, eso te ayuda. Ayuda también el precio del petróleo, que está relativamente elevado. Si tú lo ves, ninguno de estos tres factores es buen gobierno, es buena política económica, es gobierno federal. Digo, sí incluye al Estado, porque estoy incluyendo al Banco de México y su política monetaria. Pero en el Banco de México no manda el presidente, pues. Entonces, ningún factor de los que te acabo de decir tiene nada que ver con acciones del gobierno. Entonces, a la hora en que alguno de estos factores desaparezca, pues obviamente el peso se te va a debilitar. Y si el presidente le mete incertidumbre política, y aquí hace rato yo te recordaba a López Portillo, ahora te recuerdo el año 94. Sí. Un peso fuerte, Claro. y bueno, ¿qué pasa? Levantamiento zapatista en enero, matan a Colosio en marzo, Sí, sí, sí. elección en agosto, porque fue en agosto en ese año, y matan a Ruiz Massieu en septiembre, o sea, una serie de golpes uno tras otro que acaba llevando a un desastre en diciembre. Entonces, no podemos descartar lo que tantas veces sufrimos en décadas recientes, la famosa crisis de fin de sexenio.
no tan grave en un sentido de balanza de pagos, de que se desplome la economía, pero sí de una crisis y sí de que claro que el peso vuelva pues a su cauce normal, vamos a decirlo así, fuera de esta fortaleza extraordinaria que tiene. Pero fuera de esa fortaleza, sí hay mucha gente que dice, y el presidente el primero, dice, peso fuerte, economía fuerte. Sí. Ojalá. Mira, estaríamos encantados de la vida. Sí, claro. México no ha recuperado el nivel de Producto Interno Bruto previo a la pandemia. O sea, en este 2023 recuperaremos el nivel de PIB de 2018. Entonces, dices, esto no puedes catalogarlo de una buena economía. Dices, oye, es que estamos creciendo alrededor de 3%. Dices, bueno, sí, y apenas con eso, después de las fuertes caídas y contracciones de 2019 y 2020, estamos recuperando. Muchos países ya recuperaron su nivel prepandemia, muchísimos. México está muy atrás. Entonces, no puedes decir que la economía esté bien. Puedes decir que el crecimiento de este año no va a estar mal, absolutamente. Al paso que va se puede decir. Ya. Pero si tú ves el acumulado pasado y ves las perspectivas futuras, no son nada halagadoras. O sea, realmente tienes un país. Lo que es clave para el crecimiento de un país se llama inversión. Y estás asustando a la inversión con la extorsión, con esta clase de actitudes presidenciales, con los jueces, con los secuestros, con la todo violencia, lo que está. sí, claro, la inseguridad. México, el ambiente de México es anti-inversión. A la hora que tú tienes a un presidente que te dice que la productividad es un término neoliberal, que la gente que quiere mejorar su vida son unos aspiracionistas. Vulgares. Vulgares. Sí, que la pobreza está muy bien, que la pobreza es algo digno, es algo noble para todas las personas, excepto al parecer para él y su familia, pero bueno, ese es otro punto que habría que manejar en otros momentos. La cosa es que realmente tienes a un gobierno anti-riqueza, literal pro pobreza. Sí, bueno, pues no quieren generar riqueza, claro. No quiere que la gente esté agradecida con su pensión, con su beca, y por cierto, hay que decirlo, es un genio político. Mucho lo logra. Sin duda. Hay millones de personas que dicen, oye, pero le destruyó el Seguro Popular. Sí, pero ese fue el gobierno. Creo que mucha gente hace la distinción equivocada, pero bueno, creo que la hace entre la persona de López Obrador, la figura del presidente, y el gobierno de López Obrador. Entonces, oiga, pero le destruyeron a usted el Seguro Popular, ya no tiene usted esas medicinas. Bueno, pero eso fue el gobierno. El señor López Obrador me está dando una pensión. Es precioso, es un genio. Es un genio. Sí, hay que reconocerlo. En eso tienes pues el padrón de beneficiarios de adultos mayores. Que por le cierto, da su pensión, pero con eso no les alcanza para comprar medicamentos, ¿no? No, pero eso ya no se dan cuenta. Exacto, ya no, ellos ya recibieron su pensión. Es que imagínate un hombre de 70 años que no tiene pensión del IMSS, no tiene... Y de repente llega alguien y te empieza a dar 2,000 pesos al mes, que es más o menos ahorita donde anda lo estoy haciendo mensual. Te da en cierto modo un poquito de margen de libertad, no dependes tanto de los hijos o de ese ahorro que tenías. Reitero, no tenías pensión. Llega alguien y esa cantidad obviamente no es extraordinaria, pero para esa persona lo es. Le está dando un elemento de dignidad, un elemento de sentirse un poco más independiente. Claro. Y está agradecidísimo sin duda con quien se la da. Y el servidor de la nación se encarga de recordártelo una y otra vez. Claro. ¿A quién se la debes? Sí. ¿Y a quién se la tienes que pagar? Sí. Entonces, en ese sentido es impresionante. Ahora, el padrón de beneficiarios de adultos mayores tiene ya 11.4 millones de personas. De acuerdo a todas las estimaciones que tú me pongas enfrente, desde el INEGI hasta CONAPO, Consejo Nacional de Población, hasta la ONU, en México ahorita hay poco más de 11 millones de adultos mayores de 65 años. Han sido tan exitosos que el padrón ya está inflado en 300, 400 mil personas. Sí. Que no existen. No pueden existir porque no hay en este país tantas personas arriba de 65 años. Sí. Y aparte tienes muchas personas que tú conocerás algunas, yo también, que no piden esa pensión porque afortunadamente no la necesitan. Claro. Entonces, tú no puedes argumentar que absolutamente el 100% de todos los adultos mayores de México están recibiendo esa pensión, porque no es cierto. Y aparte tienes
que ni siquiera hay tanta población. Si quieres, mi estimación está entre 500,000 y 1,000,000 de personas infladas, donde esos 2,000 pesos al mes, 10,000, 20,000 millones de pesos mensuales, ¿a dónde se están yendo? Sí, claro. No lo sé. Claro. Pero nos podemos imaginar muchas alternativas. Sí, claro. Pero haciendo a un lado eso, digo, volviendo a la gente hay gente que está muy agradecida, se la ha ganado, y bueno, es impactante cómo, pues sí, tiene una base muy sólida de votación por eso, y pues es lo que hace pensar a mucha gente que 2024 por eso estará tan competido por parte de un gobierno que bajo tantos parámetros, inseguridad, economía, crecimiento, ha sido tan malo. Y después ha sido muy mal gobierno, con los números en la mano, está siendo muy mal gobierno. ¿Cómo es posible que haya relativamente tanto apoyo? Bueno, pues ahí tenemos una explicación en los regalos. Te quito por un lado, te doy por el otro, pero donde yo te quito es algo etéreo llamado gobierno y donde yo te doy es el señor presidente. Claro, sin duda. Pues qué interesante conversar contigo, Sergio, querido. Te agradezco mucho. Espero verte Adela, estoy pronto. siempre a tu disposición. Perdón, creo que te quité muchísimo tiempo el día de hoy. Al contrario, no, nos diste. Ay, te agradezco, muchas gracias, te Sergio. mucho. Un abrazo. Cuídate mucho, hasta aquí. luego. Gracias. Gracias. Híjoles, bueno. La noche del miércoles, aquí lo sabemos, asesinaron a los dueños de las famosas licuachelas de Tepito. Hay 2 líneas de investigación sobre la muerte de Diana Rodríguez y de Adrián Mendoza. Y Jonathan Padilla nos tiene la información. Diana Odeli Rodríguez y Adrián Mendoza, dueños de las famosas licuachelas de Tepito conocidas como las Dolls Drinks, fueron asesinados la noche del 31 de mayo en la avenida Congreso de la Unión, en la alcaldía Gustavo Amadero, en la Ciudad de México. La joven Amairadi Shezid lamentó en sus redes sociales la muerte de quienes decía sus padres, aunque en realidad eran sus tíos. Así lo relató el fallecido.